Hola maestra y maestro, en esta ocasión vamos a hablar del campo formativo lenguajes. Abordaremos su descripción general. ¿Por qué su descripción general? Recuerda que en la nueva escuela mexicana tenemos 6 fases en estos plan y programas de estudios 2022 y en cada fase existen cuestiones particulares de este campo formativo, pero primero conozcámoslo de manera general, así que vamos a darle. Si te gustan estos apuntes que voy a utilizar para esta presentación, los puedes descargar exclusivo para miembros del canal. En la descripción del video te puedes hacer miembro del canal. Hablemos de la descripción general de este campo formativo. Lo primero que vamos a hacer para esta descripción general es definir qué son los lenguajes para el Plan de Estudios 2022. Y aquí tenemos la definición que nos comparte el Plan de Estudios 2022. Los lenguajes van a ser dos tipos de construcciones cognitivas y construcciones sociales. Podemos decir que hay ideas que se construyen con la sola imaginación o con el solo pensamiento, y estas son las construcciones cognitivas, aunque realmente nunca están separadas la una de la otra. Las construcciones sociales, aquellas que vive el alumno en su día a día. Cómo convive con otras personas, va desarrollando sus construcciones sociales. Y en este proceso dinámico de construcciones tanto cognitivas y sociales, son usadas desde el nacimiento. Y estas construcciones cognitivas sociales que son dinámicas, las utiliza el ser humano, en este caso nuestros alumnos, para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar e interpretar, así como nombrar al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las construcciones cognitivas y sociales convivimos con el mundo y lo sabemos entender, interpretar, nombrar. En pocas palabras, el lenguaje lo utilizamos para hacernos uno socialmente y cognitivamente con el mundo, así como compartir necesidades, emociones, sentimientos, experiencias, ideas, significados, saberes y conocimientos. Por ende, el lenguaje permite establecer tanto vínculos que propicien la convivencia y la participación colaborativa a fin de comprender y atender situaciones que se presentan cotidianamente. ¿Ok? Situaciones que se presentan cotidianamente. ¿Cuál es el objeto de aprendizaje? ¿Cuál es el objeto de aprendizaje del Plan de Estudios 2022? El objeto de aprendizaje son las experiencias e interacciones con el mundo. Recuerden que cuando estábamos definiendo el campo formativo de lenguajes les hablé de la importancia del mundo, cómo convive el ser humano con el mundo. Entonces, a partir de las experiencias y las interacciones que tiene con el mundo, se utilizan los diferentes lenguajes o el uso o empleo de estos lenguajes. Por eso, tanto niñas, adolescentes amplían sus posibilidades de expresión en distintas situaciones, construyen significados compartidos y comunican de manera asertiva tanto sus intereses, sus necesidades, motivaciones, afectos y saberes. ¿Ok? La importancia de convivir con el mundo, en pocas palabras, va a ser su objeto de aprendizaje. Cómo utilizan el lenguaje para manifestar las experiencias e interacción que están teniendo con el mundo. Dichas situaciones favorecen, por una parte, la puesta en práctica de los lenguajes que potencien y complejicen gradualmente su uso, y por otro, ofrecen la oportunidad de explorar y desarrollar la sensibilidad, la percepción, la imaginación y creatividad como herramienta para interpretar e incidir en la realidad. Ese vendría siendo el objeto de estudio del campo formativo lenguajes. Pero también tenemos vinculaciones. ¿Cómo logramos estas vinculaciones del campo formativo lenguajes? Este campo formativo vincula procesos graduales de aprendizaje del español, lengua indígena, así como lenguajes artísticos, inglés y lengua extranjera. En pocas palabras, las vinculaciones son estas disciplinas de conocimiento que teníamos históricamente, como lo es el español, pero también agrega el conocimiento de la lengua indígena, el lenguaje artístico y de otra lengua extranjera. La lengua extranjera, digamos, por excelencia que se utiliza en el mundo, tal vez es el inglés, seguido del francés, tal vez del chino, pero sí es muy importante respetar nuestra lengua indígena
y también trabajar con el lenguaje artístico. Además de estos lenguajes, también tenemos los lenguajes que utilizan aquellas personas con discapacidad auditiva, como son la lengua de señas mexicanas. Y para ello debemos considerar todas las características de edad y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, y una búsqueda para lograr la interdisciplina a través de los contenidos del lenguaje. Recuerden, las disciplinas no se pierden, pero como tal un trato disciplinar, es decir, vamos a hablar de artes, de español, ya no existe. Tenemos un campo formativo que aglutina dentro de él las diferentes disciplinas, y cuando logramos hacer conexiones estamos generando la interdisciplina para dicho campo formativo y la construcción del conocimiento. Pero ¿cómo podemos generar las vinculaciones? ¿De qué manera generamos estas vinculaciones del lenguaje? A través de la oralidad, a través de la lectura, a través de la escritura, de la sensorialidad, de la percepción y de la composición. Es decir, las vinculaciones las logramos con todos los procesos del lenguaje que podemos usar, ya sea de manera oral, ya sea poniéndolos a escribir, ya sea poniéndolos a leer, a través de sus sentidos, cómo perciben y cómo componen diferentes cosas. Por eso, tantos niñas, niñas y adolescentes van a poder explorar y experimentar y producir creaciones individuales y colectivas. Ojo, creaciones individuales y colectivas. No se busca que sean reproductores del lenguaje, que reproduzcan los lenguajes y las creaciones de otros, sino que ellos produzcan sus interpretaciones del lenguaje. Por lo tanto, van a usar sus contextos y los diferentes contextos en los que ellos se desenvuelven para reconocer, comprender y usar la diversidad de formas de comunicación. Recuerden, el Plan de Estudios 2022 está construido desde la diversidad. Por eso, van a usar toda la relación con signos y significados para expresar la diversidad de contextos a través de un sistema lingüístico, visual, gestual, espacial, aural o sonoro. Es muy importante entonces que logremos generar estas vinculaciones. Además, tenemos 4 finalidades generales de este campo formativo, y el campo está orientado a que se desarrolle de manera gradual, razonada y vivencial, pero sobre todo consciente. ¿Y qué estamos hablando cuando usamos la palabra consciente, maestro? La palabra consciente es darse cuenta, en pocas palabras. Cuando el alumno o la persona está utilizando el lenguaje para darse cuenta de algo, en pocas palabras, darse cuenta del mundo, de su contexto, de su cultura y de la diversidad de lenguajes que existen en este mundo. Pero estas 4 finalidades son las siguientes. Te las voy a leer. Primera finalidad: la expresión y la comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo para conformar y manifestar su identidad personal y colectiva, al tiempo que conocen, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género, social, de capacidades, necesidades, condiciones, intereses y formas de pensar que constituye a nuestro país y al mundo. De esta manera se propicia además el diálogo intercultural e inclusivo. Recuerden, el alumno se puede expresar cómo se siente en el mundo, cómo está en el mundo, cómo se relaciona con el mundo desde la diversidad. Desde su diversidad cultural, étnica, inclusive hay palabras diferentes en cada uno de nuestros estados o regiones para nombrar la misma cosa. Esa es la finalidad número 1, reconocer esta diversidad de lenguajes e inclusión del lenguaje. Por ejemplo, tal vez un día se incluya el lenguaje inclusivo, pero bueno, es un proceso. La finalidad del campo número 2, la apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante oralidad, escucha, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición de diferentes producciones, ya sean orales, escritas, sonoras, visuales, corporales o ápticas, para aprender a interpretarlas, elaborarlas, disfrutarlas y utilizarlas con intención, tomando en cuenta la libertad creativa y las convenciones. Vamos a leer el número 3. La finalidad número 3. Estas las quiero leer porque ya están muy marcadas, ¿ok? La finalidad número 3. La experimentación creativa y lúdica. Estas siguientes 2 finalidades, antes de continuar, tienen que ver mucho con el lenguaje artístico, pero vamos a darle. Las experiencias creativas y lúdicas que provoquen el disfrute de los elementos
de las artes a partir de la interacción con manifestaciones culturales y artísticas, en las que predomina una función estética, es decir, de percepción, para apreciarlas, reaccionar de manera afectiva ante ellas e interpretar sus sentidos y significados a través de la intuición, sensibilidad o análisis de sus componentes, además de la posibilidad de considerar información adicional sobre sus contextos. Esta sería la finalidad número 3. La finalidad número 4. El establecimiento de vínculos afectivos y el despliegue de herramientas para diversificar las formas de aprendizaje por medio de experiencias artísticas y estéticas, como vehículos alternativos de expresión y comunicación de ideas, sueños, experiencias, sentimientos, puntos de vista y reflexiones. Entonces, así tenemos la descripción general del campo formativo, lenguajes maestre-maestro. Pero luego entonces, los lenguajes son diversos. Lo que nos interesa es cómo el alumno va apropiándose del lenguaje a través de estas interacciones simbólicas, no simbólicas, que tiene con el mundo, y este mundo llamado como esta globalidad a la que se enfrenta el ser humano, a diversos contextos, diversas formas de expresión, diversas culturas, pero sobre todo, cuando crea algo con lenguajes, puede ser oral, escrito o de otras formas, lo disfrute y lo goce, porque luego en un futuro no podemos tener este resentimiento al lenguaje. ¿Por qué digo resentimiento al lenguaje? Cuando una persona no disfruta el leer, cuando una persona no disfruta el crear, digamos, una canción o escribir un poema. Disfrutar el lenguaje es saber expresar al mundo. Si te gustó el video, comparte, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, los apuntes de mis presentaciones son para miembros de dicho canal. Acá abajo te puedes hacer miembro. Un saludo, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.